Vamos a Mundo de Mente o Demente, todos juntos. Señorita Loli, señora Loli, es su Presente. turno. Bueno, volvemos con otro segmento. A ver, ¿quién me puede decir qué estudió en el... ¿Por qué el 20 de junio es el Día de la Bandera? Porque fue hace poquitito y no, la verdad que no da para no hablar del tema. ¿Por qué? Y a mí me da miedo meter un furcio. No, vos mira, si cualquiera se equivoca, dijo Nikita que cualquiera puede equivocarse, así que vos dale para adelante. Lo que pasa que ya no me acuerdo si es por la muerte del general sí. Manuel del Corazón de Jesús Belgrano. ¡Correcto! Creo que por ahí alguna parte del nombre me olvidé. Pasa palabra. ¡Correcto! Gana un 0 kilómetro. ¿Por qué no vas al Rosco? Ojalá, me encantaría ir. Sí, es por eso. Buenísimo. Es por eso. Obviamente que es el creador de la bandera. El creador de la bandera. Es correcto. Y que la creó acorde a los colores de la escarapela que fue creada primero. Como ya lo dijimos. Y no por el cielo. Sí. Sí. Bien. El 3 de junio de 1770 nace Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. ¿Viste? Algún nombre me faltó. No importa, bueno, son muchos. Lo que no entiendo es por qué le pusieron tantos nombres siendo el sexto de 16 hijos. No. Mamita. Sí, y como diría Juan Carlos, ¿todos con la misma? Sí, y además con la misma mujer. Wow. Pobre señor. Pobre mujer, nunca se vio los pies. Claro, no sabe cómo eran. Bueno, de todas maneras, él nace en su casa paterna, que está en la actual avenida Belgrano, a la altura del 430, que eso es muy cerquita del convento de Santo Domingo, que es donde hoy descansan sus restos. Sí, por favor. No, te iba a decir eso. Sí, donde hoy descansan sus restos. Y de hecho esa avenida se llama Avenida Belgrano porque es donde él nació y donde están sus restos. No es que él nació justo tan casualmente en una avenida que se llamaba Belgrano. Bien. Su papá se llamó Domenico Belgrano Perí, o Pérez, como después fue inscripto y como él usaba acá. Él era italiano, era un comerciante acaudalado, que había recibido un permiso del rey de España para instalarse aquí en las Américas. Bueno, este señor en un momento tuvo una causa legal porque lo involucraron en una especie de problema que hizo quebrar a un agente real de la aduana real. La aduana, recuerden que en esa época estaba en manos de la realeza española. Entonces, bueno, parecía que era cómplice de haber hecho crear a un agente de la aduana, estuvo preso, el virrey Loreto decidió meterlo preso y confiscarle todos sus bienes. Manuel Belgrano, que ya estaba graduado en leyes, manejó el problema legal del padre, hasta que finalmente el virrey Arredondo, que es la calle que le sigue, el virrey Arredondo decidió otorgarle la libertad, dejarlo sobreseído del hecho y restituirle los bienes. Lo que pasa es que como él era comerciante, después de todo ese tiempo, la fortuna familiar había decrecido enormemente. De todas maneras, eso no impidió que Belgrano tuviera una muy buena educación. Él estudió en el Colegio Real de San Carlos, que es el actual Nacional Buenos Aires, y después, bueno, se educó en Salamanca y en Valladolid, donde hizo su colegio secundario, colegio en leyes, fue graduado con medalla de oro, y ahora vamos a hablar de eso. La mamá de Belgrano se llamaba María Josefa González Casero, María Josefa como uno de sus amores, como uno de sus grandes amores, y ella era descendiente del conquistador Domingo Martínez de Irala. Era una familia antiquísima acá en el virreinato. Sus hermanos fueron 15, como ya dijimos, de los cuales 2 fueron sacerdotes y tienen nombres repetidos, como por ejemplo Ladislada, Ladislao. Puedo leer los nombres, son, no sé si ahora se pondrá de moda alguno, pero Juana, bueno... Todo vuelve. Por ejemplo, Francisco José era comerciante. Ninguno de ellos tuvo una actuación política más que Joaquín, que fue una escasa actuación política. Nadie tuvo así una exposición como la que tuvo Manuel. Perdón. Los nombres de los hermanos eran Francisco, que era comerciante, Joaquín, que también era comerciante y político, Juana María Nepomucena, qué lindo nombre, Nepomucena, y a una tortuga le pondría Nepomucena. Bueno, de todas maneras, Manuel, María Josefa Juana,
Juana Francisca Josefa, Bernardo José, que es que ya perdés la cuenta de los nombres que pusiste, Bernardo José Félix, que era sacerdote, Agustín Leoncio José, María Florencia, María del Rosario, Domingo José Estanislao, María Ana Estanislada, Miguel José Félix, María Josefa Anastasia, José Gregorio, que creo que también era sacerdote, y Carlos José. Todos estos nombres están chequeados con Geneanet, que es una red genealógica, porque el árbol genealógico de Manuel Belgrano está visible, él tuvo, bueno, no él directa, sí él tuvo descendencia, pero sus otros familiares han quedado y han seguido teniendo descendencia, y este árbol está disponible en otros sitios de genealogía. Bueno, como ya decía, estudió en el Colegio Real de San Carlos, que es el Nacional Buenos Aires, y después se graduó en leyes, estudió en Valladolid y en Salamanca, y el hecho de que se graduara con una medalla de oro le otorgó un permiso especial del Papa Pío VI para tener acceso a la literatura prohibida. La literatura prohibida en aquella época era toda la literatura que le abriera la cabeza a la gente y que le permitiera ir más allá de los dogmas que le dictaba la Iglesia. Seguro. Claro, justo en una época que era pleno iluminismo, plena ilustración. Iluminismo, ilustración es lo mismo y es un movimiento sociocultural que se da en el mundo entero, paulatinamente se va dando, y empieza con pensadores como por ejemplo Voltaire, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, no importa mi amor, Voltaire, te digo a vos, Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau, y bueno, Kant era el más prohibido de todos porque era el más ateo de todos, y por supuesto que estaba dentro de la literatura prohibida. Bueno, Belgrano obtiene el permiso para leer todo. Una época en la que la Iglesia manejaba absolutamente todo. Manejaba todo, claro, y era la que daba el pulgar para arriba, pulgar para abajo sobre la literatura, pero como era un movimiento tan creciente en el resto del mundo, después empezaba a ser casi insostenible seguir ocultando todos estos conocimientos. El iluminismo además se basa en el hecho de que la liberación del espíritu se da a través de la educación y de la cultura. Entonces, que justamente esto después se manifiesta también en la pintura, en la música, o sea, es un movimiento mundial, no es una cosa que se da solamente en España. Entonces, todo este bagaje cultural que adquiere Belgrano también sucede al mismo tiempo que empieza a suceder la Revolución Francesa en Francia, por supuesto, y la toma de la Bastilla y los ideales de fraternidad, igualdad. Todo esto en la mente de Belgrano genera toda una nueva concepción que él trae, si bien acá la Revolución de Mayo no fue inspirada directamente en la Revolución Francesa, porque acá no hubo una revuelta contra el clero ni contra la realeza, sino contra lo que estaba sucediendo políticamente en el momento, que sí eso fue quizás más imbuido por el espíritu que también estudió Belgrano, de Francisco Suárez, la teoría suareciana, que dice que el poder se lo da Dios a los gobernantes a través del pueblo. Bueno, Belgrano vino con una cabeza totalmente renovada y gracias a eso después fue uno de los pilares de la Revolución de Mayo y de la forma en que se llevó a cabo los acontecimientos en nuestra patria. También participó en también abogando por el tema de la educación, fundó la Escuela Náutica y la Academia de Geometría y Dibujo, abogó por la Escuela de Comercio y la de Arquitectura, y ayudó también con un primer periódico que se llamó el Telégrafo Mercantil. Bueno, por supuesto fue censurado porque las ideas que traía plasmadas Belgrano para volcar ahí no era lo que querían escuchar. Bueno, de todas maneras él en su educación fue diplomático, economista, periodista, político, abogado era su principal rama, y fue militar pero no de carrera, cosa que él lamentó bastante porque después cuando necesitó usar todos esos conocimientos, él mismo dijo, ¿por qué no habré estudiado más la carrera militar? Ahora yo me pregunto, perdón Loli, un paréntesis, vos que siempre andás justamente estudiando todas estas cosas, sí. ¿Cómo en esa época se lograban tener tantos títulos en tan poco tiempo? Porque hoy para ser abogado, periodista,
político y la mar en coche, necesitas 800 años para poder estudiar. Bueno, es que hoy también se estudian más cosas de las que se estudiaban en aquella época. Y en aquella época eran más... eran orientaciones, eran orientaciones, que de una determinada carrera te permitía trabajar de diplomático, bueno, periodista y todo eso. O sea, una misma preparación te permitía acceder a todos esos títulos, por decirlo así. Si no era que hizo tantas carreras, ¿no? En las invasiones inglesas, él fue capitán de las milicias urbanas de Buenos Aires, y el mismo virrey Sobremonte le había pedido que organizara todo un ejército, cosa que él tomó con poca, la verdad, con poca importancia, hasta que Beresford tomó Buenos Aires, y ahí se dio cuenta de que le tendría que haber dado un poquito más de pelotita antes. Se tuvo que rajar, se fue a Uruguay. Mientras tanto, los patricios, creados por Liniers, recapturan Buenos Aires, reconquistan Buenos Aires. Él puede regresar, y venía con la idea también un poco quizás fantasiosa de que Carlota Joaquina, que era la hermana de Fernando VII, que había estado preso por Napoleón, que Carlota Joaquina fuera algo así como una reina aquí, para implantar una monarquía en el virreinato. Pero el problema mayor que había era que Carlotita se había casado con Juan VI de Portugal, que también estaba en este momento en Brasil, porque en Portugal también había tomado Napoleón. Exacto. Entonces, si le daban la corona acá a Carlotita, íbamos a terminar siendo una colonia portuguesa. Entonces le dijeron, mirá, no, la idea era salir de uno no para entrar en otro, sino vamos por nosotros. Bueno, finalmente la idea de los carlotinos no funcionó. Fue enviado a la expedición del Paraguay, fue enviado también a la expedición de la Banda Oriental, donde tuvo que sitiar Montevideo junto con Rondó, y bueno, y con Artigas. Tuvo un montón de campañas y tuvo que soportar también, por ejemplo, el motín de las trenzas, que fue un motín que le hizo su propio regimiento cuando les dijeron que para diferenciarse de los demás se tenían que cortar unas trencitas, era el pelo. O quizás esa fue la excusa que utilizaron para amotinarse, porque en cierta forma no estaban aceptando la autoridad de Belgrano. Él después, con mucho trabajo, logró conquistar a toda esta gente, y después fue muy respetado, y de hecho cuando en un momento le quisieron hacer una especie de juicio político, todo el mundo habló a favor de él y nadie tuvo nada que decir de Belgrano. En este momento aparece la creación de la bandera, que de hecho el día que se crea la bandera es el 27 de febrero de 1812, y fue mientras él estaba custodiando las márgenes del río Paraná en Santa Fe, donde él decide enarbolar la bandera. En ese momento estaba Rivadavia, que dice, mirá, no, nosotros somos europeizantes, ¿qué haces con esa bandera? Le dijo, bajala y destruíla. Él la bajó, pero no la destruyó, sino que la guardó y después la volvió a izar. Después, este día justamente de la bandera, que no es el 27 de febrero, sino el 20 de junio por su muerte, empieza a celebrarse a partir de 1938. Bueno, después también Belgrano fue jefe del ejército del Perú 2 veces, del Alto Perú. La primera vez fue después de Juan Martín de Pueyrredón, que él es el padre de Prilidiano Pueyrredón, que es un pintor que era el único que estaba autorizado para pintar la Manuelita Rosas. Era el único que la podía pintar. Sí. ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué época? No sé, pero bueno. Vos viste cómo era Juanma. Tenía un carácter, Juanma. Bien. ¿Qué más? Bueno, y justamente al mando del ejército del Alto Perú fue que organizó el éxodo jujeño. Él ya venía en baja con su ejército, con pocos hombres, con pocas cosas para ofrecer, y le ordenan que se repliegue hasta Córdoba. Como él pretendía no dejarle nada al enemigo cuando llegara para reabastecerse, se le ocurrió, no siendo militar, era un estratega increíble, y se le ocurre destruir absolutamente todo. Imagínense la gente tener que prender fuego a sus propias casas. Exacto. Para no dejarle nada a los realistas cuando llegaran. Esto fue lo que le garantizó la debilidad de los realistas y después, bueno, poder tener un éxito más adelante. Después de esto ya le entrega el mando a José de San Martín porque él estaba enfermo. Ya después del éxodo jujeño es que tienen un gran encuentro entre ellos dos, vaques conocidos. Claro, en la posta de Yata. ¿Sí? Me parece.
Sí, creo que ya está. Sí, no lo puse. Sí. Bueno, finalmente, él enferma porque tenía, por una parte, paludismo, por otra parte, dicen que malaria, y hay otros autores que dicen que él tenía una sífilis contraída en su juventud en Europa. Como me pareció un tema un poco delicado, quise chequearlo, lo chequeé con los datos del Instituto Belgraniano y está el documento del médico que lo había atendido y que certificaba que él sí había tenido una sífilis juvenil. No quería tirarlo así porque sí, porque no me gusta tirar abajo las imágenes de los próceres, pero era muy común que la tuvieran, también la tuvo. Bueno, pero sería tirar abajo hoy en día, quizás en ese momento. Que también la tuvo Paganini, o sea, en esa época era muy difícil que no contrajeran sífilis. Exacto. Todas las medidas de prevención que había era una palangana con permanganato, así que no había mucho más que pudieran hacer. Bien. Él enfermo y todo, no fue un hombre comerciante y de hecho parte de su fortuna también la dejó para una hija de la cual voy a hablar ahora, y le paga al médico que lo atiende en su propia casa con un reloj, que era lo único que le quedaba. Exacto. Ese reloj había sido un regalo de Jorge III de Inglaterra, y de hecho su lápida fue la tapa de la cómoda de su hermano Miguel, porque no tenían dinero para pagar una lápida. En 1902 Roca mandó a construir el monumento donde hoy están sus restos, porque estaba en una sepultura normal, que no estaba cerca del altar, porque él era masón. Entonces la iglesia no permitió que se lo sepultara cerca del altar. Bueno, en el momento en que levantaron los restos de Manuel Belgrano para llevarlos a la nueva sepultura en el monumento, había dos personas, una era el ministro del Interior de Roca, Joaquín B. González, y el otro era el ministro de Guerra, Pablo Riccieri, que en el paso de Huesitos se quedaron cada uno con un diente. Sí. Pero, como los vieron y la prensa los escrachó, fueron y los devolvieron. Por lo menos los restituyeron. Ahora, bien. ¿Con qué intención? Es increíble como en todas. ¿Qué necesidad de quedarte con un diente? Un diente de Belgrano. Increíble. Bueno, en todas las épocas, no es de ahora que la gente tiene malos vicios. Hablando un poco de él, hay quienes dicen que era rubio, pero la mayoría de las versiones dicen que era pelirrojo de ojos marrones. Hay quienes lo pintan rubio de ojos celestes, muy ario, pero parece que era pelirrojo y de ojos marrones, de un corte límpido, prolijo, un tipo así con un aspecto agradable. Es lo que se dice, perdón, justo el otro día no me acuerdo el nombre del historiador, que lo definía. Se hablaba viste que se dice en las malas lenguas que era homosexual. Por el amor de Dios. Bueno, por eso yo opino igual que vos. Entonces este historiador lo definió como hoy en día se definiría como metrosexual, digamos, que era un hombre muy pulcro, que cuidaba su imagen, que estaba siempre con las manos prolijas, además, peinadito, afeitado. Claro, tal cual, sí, porque ya de por sí no era un tipo muy peludo, o sea, era un tipo ya que le era fácil ser prolijo y pulcro. Ya tenía así un estilo que no era el mono normal. Claro, ya tenía así un corte prolijo. Y además, parece que no tenía una voz muy gruesa tampoco. Bueno, entonces, sí, decían, lo comparaban para que la gente se ubique y sea más palpable, lo comparaba este mismo historiador con la voz que tiene Cubero hoy en día. Claro, el Poroto Cubero. Esa voz aflautadita. Bueno, claro, sí. Tal cual, imagínate gritando a la carga. ¡La carga! Pero el bueno, éxodo jujeño lo que habría sido con esa voz. Exacto, ahora, pero perdóname, lo voy a decir de una forma como se dice en Ramos Mejía. Hay que tener tremendos huevos para hacer lo que él hizo. Obviamente. ¿Sí? Tendría la voz aflautada de lo que le han apretado los huevos. Pobre. Y si hubiera sido homosexual tampoco, ¿cuál es el problema? Bueno, pero no lo era. Y si no, que le pregunten a María Josefa Escurra, que se fue en una carreta que tardó 20 días en llegar para encontrarse con él en la carpa. Bueno, vamos a hablar, sí, de los amores de Belgrano, que no han sido tantos, pero han sido intensos. El primero fue María Josefa Escurra, ella era la hermana de Encarnación, la esposa de Rosas. María Josefa Escurra había sido dada en matrimonio a su primo, un español a quien ella conoció al casarse, del mismo apellido, Escurra. Este señor vino, se casó con ella, no estando del todo de acuerdo con la Revolución de Mayo, decidió volverse a España y ella no lo acompañó. Le dijo, andate, yo me quedo. Así todo el tipo, un español. Me quedo que lo tengo a Juan, que lo tengo acá a Manuelito, que lo estoy esperando, que lo conoció cuando era chica incluso,
porque lo conoció yendo con el padre al consulado donde trabajaba Belgrano. Bueno, finalmente ella dijo, andate, yo me quedo acá con Manuel. Así todo el español, un tipo de ley muy hidalgo, le dejó toda su herencia. Muy bien. María Josefa se escapa, se va, tarda 20 días en una carreta, llega a donde está Belgrano en plena campaña, y ahí se engendra este pequeño Pedro. Pedro nació en Santa Fe y fue inscripto en una iglesia como huérfano. Inmediatamente es adoptado por Encarnación Escurra, que estaba recién casada con Juan Manuel de Rosas. Entonces él queda inscripto como Pedro Rosas y Belgrano, que después, cuando él cumple la mayoría de edad, cumplen con la promesa de decirle quién es el verdadero padre. Bueno, después existe otro amor que es... a todo esto, él le llevaba 15 años a María Josefa. Se ve que le gustaban las chicas más jóvenes. Porque después María Dolores Elguero y Liendo, ella tenía 15 y él 42. O la diferencia de edad. Bueno. Pedófilo. Sí, casi en esa época, 15 años ya era una señora. Sí, pero bueno. Con esta chica, María Dolores Elguero y Liendo, él prometió casarse, pero no llegó a tiempo porque la casaron con otro, o la casaron porque quedó embarazada. Hay dos versiones de dos historiadores que no son claras, pero de una manera o la otra, a ella la casaron con otra persona. De esta unión con Belgrano, de este amor que tuvieron, nació una hija que se llamaba Manuela Mónica Belgrano. Él no la reconoce directamente, pero sí en una carta cuando muere pide que le dejen parte de su herencia a Manuela Mónica, y eso es lo que le quedaba de dinero, por eso después tampoco le queda un solo peso. Esta chica Manuela Mónica Belgrano, después, bueno, hace su familia, se casa, tiene una hija que muere muy joven, y ella entra en una depresión enorme y muere también a los 2 años de morir su hija. Y después existió otro amor que se le conoció, que no fue tan importante, que fue una francesa, Mademoiselle Elisa Pichegru, parece que es el apellido, pero fue una chica de liviana moral, parece, de Francia, que vino a buscarlo. Se tomó un barco, vino a Buenos Aires a buscarlo, pero él estaba de campaña, no lo encontró, así que eso terminó allí. Por lo menos Belgrano fomentaba el transporte, porque una vino en barco, la otra se tomó una carreta 20 días, así que este es un poco el perfil de uno de nuestros próceres más muy respetables bueno de la historia. Informe. Ojalá hubiéramos aprendido historia de una manera más distendida, ¿no? Porque era todo y que a veces se te cierra. Bueno, yo no les tomo examen. No, pero está bueno como lo relatás porque le pones humor, le pones de todo. Me ¿viste? encanta, gracias. Los condimentos, atrapa. Y porque a veces torna como denso, ¿no? Hablar Claro. de historia, según como lo relates también. Bueno, en la parte de las batallas, las fechas, los detalles Sí. y la cantidad de hombres, números y todo eso, trato de evitarlo porque verdad no hace al carácter Exactamente. y a la estampa de la persona a la que estamos honrando en este segmento. Pero muy bueno, muy lindo, ¿no? A mí me encanta, se nota. Sí, Gracias. muy lindo. La gente está muy contenta, todos me dicen con este segmento. Me alegro muchísimo, lo hago con el corazón. Vamos a un cortecito. Gracias a todos.